Pues nada, veremos qué pasa a partir de ahora con un tal José Luis Rodríguez Zapatero y veremos qué pasa con un tal Pedro Sánchez, porque todo lo que haya hecho durante el mandato de este gobierno José Luis Rodríguez Zapatero con sus relaciones con Venezuela ha tenido que pasar obligatoriamente por Pedro Sánchez. ¿O es que Pedro Sánchez no tiene la cartera de exteriores? ¿O es que no vigila las relaciones internacionales? ¿O es que no vigila la entrada de petróleo? ¿O es que no vigila la entrada de Delcy Rodríguez, una narcodictadora en España? Lo vigila todo, ¿verdad? Bien, pues en nada les vamos a mostrar todo un entramado, 16 sociedades en 3 focos de negocio distintos que el testaferro de José Luis Rodríguez Zapatero, Julio Martínez Martínez, la persona que trabajaba para conseguir el rescate de Plus Ultra, habría tejido y que estarían vinculadas con el caso. Vamos a repasarlas, pero antes vamos a escuchar a Alberto Núñez Feijóo. Todo parece indicar que es especialista en hacer negocios con Venezuela. Sabíamos de sus negocios turbios con Maduro. Bueno, con Maduro y previamente con Hugo Chávez, porque anda que no han cultivado los negocios con la narcodictadura asesina que impera en estos momentos en Venezuela. Bien, lo que están viendo es simplemente una de las ramas de conexión entre José Luis Rodríguez Zapatero y un entramado societario a través de Julio Martínez. Julio Martínez Martínez es la persona que estaba trabajando para Plus Ultra intentando conseguir materializar de primera mano el rescate. ¿A quién necesitaban? A José Luis Rodríguez Zapatero. ¿Por qué? Porque José Luis Rodríguez Zapatero tenía que presionar. ¿A quién? Al gobierno de Pedro Sánchez. ¿Presionó? Desde luego todas las informaciones que están saliendo, incluidos los testimonios de Ábalos y compañía, Coldo y demás, están asegurando que sí. Y además la vinculación que hay con algunas tramas societarias apunta evidentemente a que sí, a que hubo esa presión sobre el gobierno de Pedro Sánchez y Pedro Sánchez le dijo que adelante y que aunque esta compañía tenía unos visos desde luego de hundirse en 3 minutos, era conveniente darle 53 millones de euros de todos los españoles. En estos momentos ya les digo que la compañía que ha aguantado fruto de ese rescate, ¿qué ha ocurrido? Que acumula 26 millones en pérdidas desde el momento del rescate. Toma ya. Cuando tú concedes un rescate tienes que garantizarte que te lo van a poder devolver. 26 millones de pérdidas en este momento está poniendo en duda que puedan devolver el rescate de 53 millones. Pero vamos con la red societaria. Julio Martínez, supuesto testaferro de Zapatero, según la UDEF, el señor de Plus Ultra, el señor que se ve con José Luis Rodríguez Zapatero en mitad de un monte, en el Monte del Pardo, en una zona sin cobertura. Dicen que van a correr y van con zapatos, van con traje, van con, con pantalón de vestir, van con folios debajo del brazo. Pues vaya una forma de correr más rara. Bien, vamos allá. Tenían 3 bloques, bloque de consultoría y servicios. La red estaría montada por Julio Martínez. La UDEF lo que sostiene es que era el testaferro y algunas de estas sociedades podrían estar al servicio de los fines de Zapatero. Zapatero ya les digo que no aparece por ningún lado, pero cuidado, sí aparece la Sociedad de las Hijas. ¿Vale? What the fuck. Bueno, pues esta sociedad sí tiene relación contractual y mercantil con las sociedades o con alguna de las sociedades de Julio Martínez. Fíjense el entramado, ¿eh? En bloque de consultoría y servicios, el más activo que había, Afita Capital, Idela Consulenza, Cenitran, Matriz Sostenible, Análisis Relevante. Tanta actividad, había que montar 16 sociedades. ¿Saben además una cosa? Estas 16 sociedades resulta que han sido creadas, vamos a ir pasando los pantallazos, resulta que fueron creadas todas una vez que José Luis Rodríguez Zapatero salió del gobierno. Es curioso, ¿verdad? Vamos, básicamente, que tiene toda la pinta de que eran sociedades pensando en qué iba a hacer José Luis Rodríguez Zapatero una vez que abandonara la actividad política oficialmente. Bien, bloque patrimonial e inmobiliario, rentas emeritenses, Mérida Capital, agropecuaria. Si ustedes tienen un esquema así, díganmelo, porque desde luego hay que tener o muchísima actividad empresarial o muchísimas ganas de confundir a alguien. Y vamos con el tercer pantallazo, bloque logístico y otros negocios, logística y distribución, servicios aeronáuticos, consultora de mercados, gestión de activos energéticos, etc, etc, etc. Atención a esta, servicios aeronáuticos integrales, relacionada con su actividad en Plus Ultra. O sea, todo esto tiene pinta de que era un entramado pensado, ¿con qué idea? Con la de camuflar una actividad que, por ejemplo, pudiese englobar actividades o relaciones directas con el rescate Plus Ultra. Y a partir de ahí, oye, si tú mantienes actividades entre Julio Martínez y la Sociedad de las Hijas de José Luis Rodríguez Zapatero, pues tienes fácil hacer algún tipo de ingresos. Por el momento, ya les digo que Víctor Aldama además ha dicho que fruto de estas negociaciones entre José Luis Rodríguez Zapatero y Plus Ultra, hubo un envío directo a Venezuela, un pago a José Luis Rodríguez Zapatero vía Panamá de 10 millones de euros. Bueno, espero que todo eso se investigue, pero por la información que me llega, la UCO como que está tomando nota de todo. Y me dicen que la justicia también. Veremos qué tal les va en el nuevo año a Pedro Sánchez y sobre todo a José Luis Rodríguez Zapatero. Estamos con tu acá.
Gracias. ¿Te preocupa? No, gracias. Como diría el otro, no ni nada. ¿Cómo que no le preocupa? Vamos, le preocupa y en breve me dicen que lo mismo le ocupa. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Raúl Vilas, bienvenido. Hola, Carlos. Carmelo Jorda, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Creéis que le preocupa o no le preocupa el hecho de que se le relacione con el manoseo y posible amaño de un rescate? Con el hecho, como ya ha dicho Víctor Aldama, de que pudiera cobrar 10 millones a través de una estructura societaria en Panamá, que el destino final obviamente era Venezuela. Que se esté hablando ya de que tuvo 5 reuniones en su casa para diseñar todo un esquema de transferencias con destino a Venezuela y que de todo lo que se esté hablando sea, pues eso, de llevárselo crudo, él de camino o de destino a Venezuela y los otros para un rescate que es hartamente difícil de justificar. ¿Le preocupa o no le preocupa, Raúl? Yo creo que es evidente que le preocupa, si no, no te reúnes en el Pardo en secreto con empresarios, ni utilizas móviles desechables, ni tomas tantas precauciones para que no sepas que estás en eso. Le ha sentado muy mal. Si no le preocupara, no le diría a sus hijas que en su compañía pues eliminasen todo para que no quede rastro de que Plus Ultra era uno de los clientes, entre comillas, clientes de What the Fuck, ¿no? What the Fuck. Eso, What the Fuck. Ha hecho la gracia con What the Fuck. Sí. Y vamos, y es que le tiene que preocupar, porque el único motivo para que se rescate a una empresa como Plus Ultra, que tiene un avión y medio o dos, y que la catalogaron de estratégica, la única explicación lógica y plausible a eso es la intermediación de Zapatero. Claro, tenemos testimonios, Carmelo, por ejemplo, de Ábalos, diciendo que este señor se dedicó, José Luis Rodríguez de Zapatero, a presionar al gobierno para que se concediera el rescate. De hecho, ahí José Luis Ábalos se quita de encima la historia, se lava las manos y dice, yo no quería que saliera, era absolutamente injustificable. Lo cierto es que es una aerolínea que representaba el 0,03% de los vuelos nacionales y con 2 narices justificaron que eso era estratégico. Es lo que dice Ábalos, pero también concuerda con el relato que ha hecho Aldama. Sí, es decir, o sea, que ahí igual Ábalos no nos está mintiendo. Yo estoy también convencido de que está muy preocupado porque si no, sería un loco. Es decir, y de Zapatero podemos decir muchas cosas, pero no creo ni que sea un loco ni que sea tonto. Probablemente malo, pues a lo mejor sí que podemos decir que es, pero eso no. Y efectivamente, además, no es solo el tema de Plus Ultra, que efectivamente está estallándole en las manos en este preciso momento, sino que es también, y esto lo hemos comentado alguna vez, todo lo que puede llegar de Venezuela. Venezuela está en una situación muy, digamos, en el alambre, por decirlo de alguna forma, no sabemos lo que puede pasar, no sabemos hasta dónde puede llegar y, no sé, en cualquier momento de estos puede haber desde ahí noticias. Y si todo esto no es suficiente, lo hemos contado aquí, lo hemos contado también en Libertad Digital, en Washington, también hay preocupación por este personaje, se sigue a este personaje y, bueno, dimos la noticia en Libertad Digital de que tienen ya pruebas a día de hoy que podrían... De las aportadas por Hugo Carvajal, ¿no? Aportadas por Hugo Carvajal y otras, hasta donde sabemos, de una fuente muy fiable. Y nada, estamos hablando de 3 frentes distintos, 2 de ellos ya en marcha. Sí. Y no sé, yo creo que a todos nos parece que es como, si me permitís la expresión, demasiado bueno que Zapatero acabe teniendo los problemas legales que sin duda merece. Nos parece alguna noticia tan buena que no nos la acabamos de creer, pero es que lo cierto es que estamos en ese punto. Se ha unido a las testificales o a la aportación de información un comandante, ahí le llaman mayor, el mayor Revilla, se ha unido por lo visto y también ha debido dejar información sobre José Luis Rodríguez Zapatero, que efectivamente se lo ha tomado muy en serio la Oficina Antidroga, la DEA norteamericana. Pero vamos a escuchar a Víctor Aldama porque ha soltado una bomba, la soltaba en Horizonte en el programa de Iker Jiménez y hablaba directamente de que este señor José Luis Rodríguez Zapatero habría cobrado 10 millones de euros, no nos olvidemos, por un rescate que costó 53. Hombre, pues la comisión es elevada, ¿eh? Coldo me encuentro un día muy alegre y me dice, ya estará contento el imbécil este que va a percibir sus 10 millones de euros en Panamá. ¿Vale? Quiere decir, Plus Ultra, según Coldo, hace una transferencia de 10 millones de euros a Panamá, ¿vale?, para las comisiones del señor Zapatero, que entiendo que por la insistencia de Sánchez a Ábalos, ¿vale?, también son de Sánchez. Lo decía así, dando la cifra, y luego especificaba que evidentemente había habido un manoseo político de mucho cuidado. Víctor Aldama. José Luis Rodríguez Zapatero llega al Ministerio de Transportes, se reúne con José Luis Ábalos,
fue para decirle que tenía que rescatar la compañía Plus Ultra. Ábalos se niega, Zapatero le dice, no es algo que te estoy pidiendo yo, es algo que estaba pidiendo el presidente. Ábalos a continuación llama al presidente, el presidente le coge la llamada, como hacía siempre, le dice, oye, he tenido una reunión con Zapatero, ha venido a pedirme una serie de cosas y entre ellas el rescate de Plus Ultra. El presidente, para el asombro de Ábalos, le dice que tiene que rescatar Plus Ultra. Bueno, pues esas son las últimas aportaciones que ha hecho Víctor Aldama. No hagan caso del letrero que se nos ha colado de otro gráfico. Vamos a las fotografías. En medio de todo lo que está pasando, va y resulta que el principal enganche de José Luis Rodríguez Zapatero con Plus Ultra, que es Julio Martínez, al que ya la UDEF considera su testaferro. Es la persona que por parte de Plus Ultra estaba gestionando ese rescate de 53 millones. ¿Quién entra en contacto con él? Bueno, entra en contacto por arriba, por abajo y por todos los lados José Luis Rodríguez Zapatero, hasta el punto de que ellos mismos admiten ser muy amigos. Pero es que directamente, 3 días antes de la detención, porque fue detenido precisamente por una actuación de la UDEF relacionada con el tema del rescate. No era el rescate, pero sí determinados movimientos de blanqueo de capitales que podrían tener conexión con el rescate por parte de Plus Ultra. Bueno, pues directamente deciden quedar y quedan a 3 días de su detención, de la detención de Julio Martínez. Aparece Julio Martínez cargado de papeles. Dicen que si se van a correr, que si no se van a correr. Aquí se aprecia poco, pero uno de ellos aparece con zapatos con mocasines, con traje normal de vestir, o sea, no era un traje, pero vamos, unos pantalones, unos chinos, algo parecido, y aparece cargado de folios. Hombre, qué forma de correr más extraña. Se van a una zona sin cobertura en el Monte del Pardo, allí quedan. De hecho, aparece Julio Martínez, que es el responsable o el enviado o el representante, por decirlo de alguna manera, de Plus Ultra, se baja de su coche, se monta en el coche de José Luis Rodríguez Zapatero, acuden hasta la zona, les abren la verja porque es una zona restringida, te tienen que abrir de Patrimonio Nacional, y ahí entran. Y después se van a un restaurante teóricamente a desayunar, como a las 10 y pico de la mañana, al restaurante El Torreón, todo esto en el Monte del Pardo. Esta zona no tiene cobertura. ¿Por qué se fueron allí? A 3 días de esa detención. Por cierto, Julio Martínez, no solamente este de aquí, este es José Luis Rodríguez Zapatero, no solamente es que fuera 3 días antes de su detención, es que va un día después de haber hecho limpieza en los móviles y en los mails. Qué curiosa práctica socialista, ¿verdad? Siempre estamos con lo mismo. Y justo en coincidencia con esas fechas ocurre esa visita cargado de folios. ¿Qué le dio? No lo sabemos. ¿Podía tener relación con la causa? Hombre, pues tiene toda la pinta. Esta es la zona por la cual acceden, aquí se ve la entrada, me imagino que esta sería la persona de patrimonio, y les dejan entrar en una zona restringida. Nos está escuchando ya Percival Manglano. Percival, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Oye, ¿a ti a qué te suena toda esta aventura venezolana de José Luis Rodríguez Zapatero? Que habíamos hablado muchísimo, Percival. Este señor, José Luis Rodríguez Zapatero, tiene una relación de defensa de la dictadura, ha hecho supuesta mediación electoral avalando procesos que dan vergüenza ajena, no ha dejado de defender a los narcodictadores. Se habla por parte de una investigación de la DEA americana de conexiones directamente con el narcotráfico. El Pollo Carvajal, el que fue jefe de inteligencia de Hugo Chávez, ha hablado de que cobraba a través de PDVSA. Ahora nos sale la pata Plus Ultra. ¿Aquí qué está pasando, Percival? Bueno, un dato que creo que merece la pena subrayar, que quizá no se ha dicho lo suficiente hasta ahora, es que en esta época del rescate de Plus Ultra, a principios del año 2021, Zapatero no era el hombre de confianza de Sánchez, Eso es verdad. como lo es ahora. Estaba en proceso de congraciarse con él. Sí, Recordemos que Zapatero había apoyado a Susana Díaz y los primeros años estaba en el exilio, estaba en el gulag socialista. Y por eso llamaba a la puerta inicialmente de Ábalos, porque en Moncloa no tenía entrada. Y yo tiendo a pensar, esto tendrá que confirmarse, pero tiendo a pensar que la operación que consagra la relación Sánchez-Zapatero es Plus Ultra. Es Plus Ultra. Yo no puedo acreditar que parte de ese dinero acabase en una cuenta de Sánchez, como lo dijo Aldama. Y eso es muy importante, ¿eh? Cuando dice Aldama, a Zapatero le dan 10 millones de euros y creo que una parte de eso es para Sánchez. Por lo que sé, Percival, él está dispuesto a entregar no solamente la testifical del dinero, sino que está dispuesto a entregar los nombres y la estructura societaria que estaba esperando ese dinero en Panamá. Es decir, que va a dar nombres concretos para poder certificar y para poder comprobar que la información es correcta. Pues entonces lo veremos. Ahora, desde luego, cronológicamente encaja perfectamente, porque a partir de entonces, a partir del rescate de Plus Ultra, a partir de marzo de 2021, la relación entre Sánchez y Zapatero ya es uña y carne. Por cierto, con la vinculación con Venezuela,
Recordemos que es ese momento cuando Sánchez está buscando el apoyo de Venezuela para elegirse en presidente de la Internacional Socialista. Zapatero tenía esos contactos con Venezuela y le vienen bien a Sánchez para sus propios designios políticos. Bueno, aparte que Es decir, Percival, a mí, lo que siempre me han contado, que lo has explicado perfectamente al inicio, vamos a ver, Pedro Sánchez quería el favor de José Luis Rodríguez Zapatero. ¿Por qué? Porque José Luis Rodríguez Zapatero había convertido el Partido Socialista en una máquina de hacer pasta. ¿Cómo lo había conseguido? Bueno, pues en concreto con las relaciones que él traza a partir de 2004, Raúl Morodo, José Bono, no nos olvidemos de él, entra en contacto directo con Hugo Chávez, bueno, y consiguen una composición o una forma de actuar conjunta muy lucrativa. La cuestión es que, por lo visto, al Partido Socialista, vamos a poner el presunto, bueno, pues le llega unos presuntos ingresos de allí. Bien, y empiezan a tener una relación muy buena para el Partido Socialista. Cuando llega Pedro Sánchez, claro, el partido está defendiendo la estructura de negocios del Partido Socialista previa, y Pedro Sánchez tiene que conseguir convencer a todo el resto de, oye, que yo no voy a destrozar esto, que esto nos viene de maravilla. Y esa fue la pugna hasta que él, efectivamente, dobla la rodilla y le dice a José Rodríguez Zapatero, estate tranquilo que vamos a respaldar todo lo que tú has creado. ¿Qué es lo que había creado? La estructura de conexión con Venezuela, creado o reforzado, porque hay que recordar que con Felipe González ya hubo una parte. Pero te quiero preguntar, Percival, por esto que tenemos aquí. Vamos a ver, una de las vías de investigación que se está desarrollando en estos momentos apunta a un posible cobro a través de José Luis Zapatero, a través de la sociedad de sus hijas. Las hijas han creado una especie de empresa de marketing digital, imagen, no sé qué, bueno, este tipo de cosas. Se llama WTF. Bueno, pues entre los clientes, que es muy llamativo, hay o clientes muy pequeñitos, o clientes chinos muy grandes, o actividades venezolanas totalmente ocultas. Pero parece que la cifra de negocios dependería evidentemente de Venezuela, narcodictadura comunista asesina, o de China. No sé si tiene lo de narco, pero dictadura asesina comunista. Bien, me imagino que lo de narco también. Pero bueno, la cuestión es que entre sus clientes aparece el Gay Center, que es muy llamativo, porque el Gay Center es el lobby que José Luis Rodríguez Zapatero ha montado en China. Que quiero recordar que hace unos días, una semana, 10 días, ha estado por allí de paseo Óscar Puente para comprar trenes. Por lo visto no había trenes que comprar o que encargar a la industria nacional o que encargárselo a la industria europea norteamericana. No, tenía que ser en China. Vale, allá que se ha ido. Y el Gay Center se dedica a la canalización de este tipo de actividades. Bueno, pues justo es uno de los clientes de la sociedad. ¿Qué más aparece? Huawei. Huawei es otro de los clientes. ¿Con qué conecta Huawei? Pues con la dictadura comunista china. Todo este tipo de empresas tienen la supervisión directa, control pleno del gobierno comunista chino. Bien, pues WTF, qué casualidad, de las hijas de Zapatero, tiene relación contractual y mercantil ¿con quién? Con Julio Martínez Martínez, el hombre de Plus Ultra con el que negociaba el rescate y el hombre con el que se vio en el Monte del Pardo en una zona sin cobertura, Percival. Exactamente. Yo creo que hay que dejar de pensar de Plus Ultra como una línea aérea. Plus Ultra no es una línea aérea, lo habéis dicho perfectamente. Tenía un avión, tenía el 0,03% del mercado aéreo en España. Era, dentro del ranking de las líneas aéreas españolas, era la 166. Se dice pronto, no estaba ni en el top 10 ni en el top 50, 166. Percival, Entonces, acabo de descubrir que en España teníamos 166 aerolíneas. Imagínate. Pero que era la última, obviamente. Entonces, si no es una línea aérea, ¿qué es? Pues evidentemente es una empresa pantalla para el lavado de dinero. Si es que es evidente. Y entonces, precisamente porque no tiene un negocio asentado en lo que dice que tiene, que es el transporte aéreo, y sí que tiene entradas de dinero de préstamos de empresas nada claras vinculadas a Suiza, a Venezuela, en fin, a paraísos fiscales y demás. Tiene a un señor como este Julio Martínez Martínez, especializado en crear empresas pantalla, en hacer de testaferro para terceras personas, etc. Pues claro, es la estructura perfecta para blanquear dinero. No es una línea aérea, es una empresa pantalla para blanquear dinero. ¿Y cómo se hace eso? Pues con otras empresas interpuestas, entre ellas, evidentemente, las de la empresa de las hijas de Zapatero, que, como bien has dicho, vaya elenco de clientes. Huawei, una empresa de medios en Venezuela, el propio Julio Martínez y también una empresa que vende suministros sanitarios a países tan desarrollados como Cuba, Gabón y Guinea Ecuatorial. Ese es el otro cliente que se llama AGEM. Percival, ¿les da urticaria ¿les da urticaria a la democracia o qué? O sea, que Pues yo sepa, no sé, tienen mucha más actividad empresarial, mercantil las democracias. No, o sea, siempre van a este tipo de sitios.
Y siempre contratan a las hijas de Zapatero. Si es que también es casualidad que sean justo esas empresas las que acaban contratando a las hijas de Zapatero. Y cuando todo esto, como bien habéis dicho antes, empieza a salir a la luz, cierran la empresa, que por cierto, no tenían prácticamente ninguna presencia en Internet. Tú fíjate, una empresa que se supone que es de marketing digital, prácticamente no tenía presencia en las redes sociales. Pues vaya servicio prestaba a los que se supone que se lo prestaba. Percival, muchísimas gracias. Y si ves que Hasta te llega pronto. una tarjeta de WhatsApp, no los contrates, ¿eh? Que son malos. No, ni un link, ni un link. Carmelo, ¿tú crees que veremos un caso abierto sobre José Luis Rodríguez Zapatero, que acabará habiendo una imputación? A ver, yo, como os decía antes, tengo la sensación de que todo nos lleva a eso. Pero por otra parte, de verdad, lo confieso honestamente, para mí sería una noticia tan buena, creo que sería tan justo, sería una justicia tan poética, que me parece que no puede convertirse en realidad. Es decir, es como demasiado bueno para ser verdad. Raúl, yo he prometido para el programa de radio que si ocurre, saco una botella de champán y la abro. De hecho, he prometido 3, una por la caída de Sánchez, otra por la caída de la narcodictadura asesina en Venezuela, otra por la imputación. Ya ni te cuento cómo vaya a prisión. Que hay dos José cosas Luis que van Rodríguez juntas, Zapatero. Pues Ya. yo me encargo de llevar las copas. Coño, bueno, pensaba que quería ibas a decir comentar el champán. una Dice, cosa yo me encargo de porque llevar las copas. Puede ser muy importante lo de Zapatero. Se dice mucho que Zapatero y Sánchez, que Zapatero y Sánchez son lo mismo. Yo creo que en este momento, en los últimos años, sí, pero yo veo más, ¿cómo decirlo?, una UTE, una unión temporal de empresas. Sí, sí. Creo que cada uno tiene sus propios intereses, su propia ambición, y que por cuestiones coyunturales han coincidido en los últimos años. Pero en el momento en el que Zapatero pueda caer, todo esto puede cambiar. Creo que puede ser determinante que Zapatero sea detenido o procesado, porque ahí a lo mejor esa confluencia de intereses con Sánchez ya se rompe. Y entonces dejan de ser aliados o protegerse. Quiero decir que a Sánchez le debería preocupar mucho, y seguro que le preocupa mucho, lo que pueda pasar con Zapatero, pero no tanto porque sean lo mismo, sino porque en el momento en el que cambie la situación de uno de los dos, pueden dejar de ser una alianza y ser enemigos. Y yo, si fuese Sánchez, no me gustaría nada tener a Zapatero de enemigo. Le temería mucho. Totalmente de acuerdo. Bueno, pues dicho esto, vamos a saltar de bloque. Nos vamos a ir a la trama SEPI. Bueno, vamos con el enésimo escándalo, pero cuidado con la magnitud de este. Trama SEPI. SEPI, Sociedad Estatal de Participaciones Industriales. La joya de la corona, donde están por debajo de María Jesús Montero, ¿vale? Lo digo todo y no digo nada. Bien, por debajo de María Jesús Montero está nada más y nada menos que la gestión de todas las participaciones del Estado en todas las empresas públicas. Hablamos de Indra, hablamos de Radio Televisión Española, EFE, Correos, la que ustedes quieran. Todas están ahí, todas son gestionadas. ¿Capacidad de cerrar contratos? Incalculable. ¿Quién estaba metida ahí? Bueno, pues lo que está investigando en estos momentos la UCO es que había una subtrama derivada de todas las tramas socialistas y que aquí estarían Leire Díez, agárrense, la de la cloaca, sí, Anchón Alonso, también a través de un grupo que le llaman Iruroc, etcétera, luego se lo explicamos todo. Bien, Anchón Alonso, el socio de Santos Cerdán, y Vicente Fernández Guerrero, por si alguien tenía dudas de la magnitud de esto, decía, no, es que Leire Díez siempre está con Mindundis, no, con Mindundis nada. Ella estaba con Santos Cerdán, que era la cabeza real del partido cuando estaba con ella en la cloaca, y aquí estaba con el expresidente de la SEPI. Vamos, el que había sido la cabeza máxima, por cierto, nombrado por María Jesús Montero. Pero vamos a escuchar a María Jesús Montero porque ella dice que está tranquila. Yo no tengo ningún contacto con este señor desde que salió. Él estuvo escasamente 1 año y pico en SEPI, hace más de 6 años que no está dentro del grupo de personas que habitualmente despacha, y por tanto no tengo ni idea de lo que estaba haciendo este señor. Lo he conocido por los medios de comunicación porque no es la primera vez que ha salido su nombre. Salió ya a raíz de Servinavar. Y entonces a raíz de eso yo conocí que parecía que estaba colaborando, trabajando con Servinavar, pero yo no he tenido ningún contacto ni de WhatsApp, ni de llamada, ni de reuniones, ni de nada, ni tenemos tampoco un entorno que compartamos. Es decir, que no tenemos amigos de amigos. No, simplemente era la persona suya de referencia en la Junta de Andalucía. Lo hizo interventor general.
el garante de la legalidad de todos los gastos. Pero no, pasaba por ahí, dije, el primero que pasa, venga, tú, para adentro. O sea, ¿se puede mentir más? O sea, le tuvo el puesto de la SEPI cuando pasa a ser, porque este era presidente y pasa a ser expresidente, pasa a ser expresidente, que también ha intentado ocultarlo, María Jesús Montero, porque le cae otra imputación, en otra adjudicación en la mina de Andalcollar. En ese momento lo tienen que quitar, pero lo quita de aquella manera porque le deja la silla vacía, esperando a ver si se libraba de la imputación para devolverlo. A una persona recién imputada dice, no, yo no tenía contacto con él. ¿Y qué hacían? ¿Señales de humo? ¿Paloma mensajera? Es absolutamente inverosímil e increíble lo que dice. Sabemos además que en España, lamentablemente, cuando entran en un ministerio nombran a dedo hasta el que saca las fotocopias. Totalmente. El nombramiento más jugoso que depende de Montero es este. Y nos dice que es un tío que no conoce nada, que sí hizo un concurso de mérito, ¿no? O esto, como dicen, una audición a ciegas que se hace también para... Venga, hombre. Aquí hablas de nueva trama, yo no creo que sea una nueva trama, yo creo que es que estamos hablando de un entramado, una tela de araña, como que lo acuñó Pedro de Tena en su día para Andalucía, pero ahora se puede trasladar aquí, y que gira en torno siempre a dos focos de poder, que son el partido y el gobierno. Sí, y en los dos sitios mandan los que mandan. Pero vamos, para que no nos liemos, sí, o sea, nueva parte de la trama. Porque claro, en esta nueva resulta que está Leire Díaz, Cloacas del PSOE, está Anchón Alonso, que es la trama toda del norte de las obras públicas de las mordidas, y encontramos también al de la SEPI, dependiente de María Jesús Montero, y que además ya era colaborador suyo en Andalucía. Entonces, bueno, o sea, la desfachatez de esta señora. Interventor general de toda la Junta de Andalucía, o sea, es la persona que tiene que salvarte o no salvarte de una inspección cuando cometes determinadas cosas. Ese era Vicente Fernández Guerrero. Pero yo no sé, Carmelo, si está cometiendo errores, María Jesús Montero, porque les está empezando a salir caro esto de ningunear, de si Antoñita la Fantástica para Ley de 10, de si tal. O sea, cuidado, porque lo que ha dejado claro es que ella se va a desvincular. Hombre, quizás Vicente Fernández Guerrero está escuchando este tipo de cosas. Ella se ha desvinculado completamente. Están cometiendo errores, pero es que, ¿qué pueden decir a estas alturas? Sí, la verdad no lo barajan. Es decir, y que claro, la situación es tan desesperada, la situación es tan mala para ellos, para una persona, digamos, para un gobierno que presume de que son los más limpios del mundo, y ves una persona que ha nombrado al tipo que ha llevado esta trama, que estamos hablando de millones de euros, pero millones de euros que no son una especulación, es que están en su patrimonio, es que ha salido del patrimonio inmobiliario de este señor, y se habla, pues las estimaciones más cortas son 5 millones de euros y las más largas 10. Oye, que eso es mucho dinero, es decir, eso no lo ganas de presidente de la SEPI, ni siendo presidente de la SEPI, ni ningún cargo, ni de interventor general de la Junta de Andalucía. De presidente de la SEPI, 240.000. Que está muy bien. Y esto, sí, pero de ahí no salen 5 millones. No salen. Y estuvo año y medio. Y a partir de ahí creo que empezó a cobrar, porque esto también es una cosa maravillosa, lo quitan de ahí, porque le cae la imputación, y dice, ¿dónde lo mandan? Y dice, no sé, irá a Price, irá a Deloitte, irá a IBM, no, a Servinavar, tócate las narices. Una empresa que ha ido oscilando en su capacidad de contratación de 5 empleados a 9, y ahí lo fichan. Y ahí yo creo que debió cobrar entre 30 y 40.000 al año. Sumen ustedes, ¿de dónde salen los 5 millones? De ningún lado, ¿verdad? Está bien. Claro. Entonces, claro, ella se ve en una situación que dice, niega la mayor, niega lo que sea, es lo que dicen. Además, lo que sí que creo que es un error es que entran los detalles. Dice, no, ni con tanto, ni WhatsApp, ni nada. Cuando dice eso es que seguro que hay WhatsApps que, bueno, visto lo visto, es probable que los hayan borrado, es decir, pero que hay mensajes por ahí que alguien los puede haber capturado, están claros. Y desde luego lo que estamos viendo también, según vamos a ir viendo caer fichas, y según estas fichas vayan o bien siendo condenadas como el fiscal general, o bien entrando en prisión como Koldo Ábalos y antes Cerdán, las fichas próximas yo creo que se lo van a empezar a pensar, es decir... Bueno, pues de la cloaquera también habla, dice que tampoco, que no tenía ninguna relación. Ahora les digo una cosilla sobre esto. ¿Temen algo de Leire Díaz? ¿Qué vamos a temer? No, absolutamente nada, no tengo ni idea de... Han conocido ustedes, ¿no?, por los medios de comunicación, que es lo mismo que tenemos nosotros, que ha sido mencionada en varias cuestiones, en varios elementos. Algunos tienen que ver con los registros de hoy, otros no lo sé, si tendrán que ver o no tienen que ver. O sea que habrá que ver, que dejar que actúen los cuerpos y fuerzas de seguridad y que tengamos la información. Hombre, como decía Raúl, esto viene de una trama matriz, es decir, todo esto está conectado y realmente hay una trama. Dice, vamos a dejar que actúe la justicia, ¿y qué tal si colaboran? Digo, va a ser toda una experiencia religiosa para ustedes, porque si todo esto viene de la trama original, que es obvio que viene de la trama original,
lo podrían haber entregado a la justicia. ¿Por qué tiene que ir la UCO permanentemente detrás suyo, investigando todas las barbaridades que han hecho? Bien, prepárense para el croquis, pero como yo creo que empiezan a ser necesarios este tipo de mapas, porque si no nos perdemos, o sea, ríanse del mapa del tesoro. Pero esto es solamente de esta subtrama, solamente de lo que hemos denominado trama SEPI. Y agárrense porque tiene 3 protagonistas principales. Vicente Fernández Guerrero, el expresidente de la SEPI, Leire Díez, cloaquera mayor del reino, Anchón Alonso, el socio de Santos Cerdán. Bien, fíjense que 3 patas para un banco. Vamos allá con Vicente Fernández Guerrero. Tiene conexión a través de un grupo que crearon, un chat, un grupo de conexión. Irurok. ¿Qué significa Irurok? En vascuence, nosotros 3. No los 3. Los 3 significaría que solo hay 3. No, nosotros 3, porque significa eso, que ha habido por ahí medios que lo han traducido por los 3. ¿No es verdad? No, nosotros 3 significa que hay otros por ahí. 3, 6, 10, vayan ustedes a saber. Bien, ¿qué gestionaba Irurok? Contratos. ¿Qué es lo que le está estimando o el volumen que podría haber movido en mordidas, en comisiones? Esto lo está estimando ya la UCO, 750.000 euros. Bien, segunda patita que parte de Vicente Fernández Guerrero. Alais Analtera, una consultora. ¿A quién tenía como contacto dentro de la SEPI hasta el año 2024? A María Garrido. ¿Qué es lo que hacían? Viene una empresa a la SEPI y dice, quiero un rescate, quiero una ayuda, vale, muy bien. Le cogía la que era en aquel momento subdirectora de reconstrucción, María Garrido, y le decía, mira, lo mejor va a ser que pases por Alais Analtera, que ya verás qué bien te lo hacen ellos. Vale, el cobro, 2% por premio. Si obtenían la ayuda, 2% para el engranaje que tenía aquí montado. Tercera patita que sale de Vicente Fernández Guerrero, Mediaciones Martínez. Anda que no había otro nombre, no le han puesto Sobaos Martínez de puro milagro. Bien, de Mediaciones Martínez saben que pasaban infinidad de contratos. En estos momentos la UCO todavía no puede cuantificarlos. Eso sí, le están saliendo ramificaciones por todas partes. Además, unos contratos de lo más esotéricos. Que si la gestión, por ejemplo, por medio de sociedades mixtas del estiércol de un hipódromo. Que si la gestión de poner paneles solares encima de los locales de correos. Bueno, todo esto se gestionaba por Vicente Fernández Guerrero. Vamos a Leire Díez. Leire Díez aparece también en el grupo Irurok. De hecho, los de Irurok eran Vicente Fernández Guerrero y Anchón Alonso y Leire Díez. Los 3 estaban en este grupo. Aparece, dice María Jesús Montero que no la conocía. Pues menos mal, porque la recomendó para la mesa técnica de Hacienda de todos los contratos del COVID. Volumen de pasta, no puedo ni imaginármelo, porque por esa mesa de consejo, de análisis de los contratos pasaron todos los contratos del COVID. Piensen ustedes lo que quieran. Venga. Y hay una tercera ramificación también de Leire Díez a través de SDP y Carrillo Abogados. Aquí aparecen unos contratos cerrados por Correos en el momento en el que Leire Díez fue enchufada por el Partido Socialista en Correos, en la época en la que era presidente de Correos, el que había sido previamente el jefe de gabinete de Pedro Sánchez. Y ahí hubo un contrato firmado con esta empresa, con este despacho, por valor de 180.000 euros. Venga, tercer protagonista de la trama, Anchón Alonso. Anchón Alonso, ya les he dicho, aparece en Irurok y Anchón Alonso aparece en Servinávar. Y en Servinávar era socio de Santos Cerdán y ahí se le estima, según el juez, cuidado, cuando elaboró el auto, que en estos momentos yo tengo la sensación de que lo multiplicaría y por mucho, pero en aquel momento el juez, el magistrado instructor del Supremo, Leopoldo Puente, estimó la cifra de posibles comisiones en torno a 5 millones de euros. Bueno, el croquis para empezar a defendernos, para empezar a entender esta trama. Carmelo. Pero vemos cómo todos están en todo. Es decir, y son los mismos nombres. Los sospechosos son habituales. Los mismos nombres de la obra pública y son, además, los mismos beneficiarios. Y el número de máximos responsables es muy reducido. Y además es lo más alto de lo más alto. No estamos hablando de un ministerio, yo qué sé, de consumo que tiene unos pocos contratos, no. Estamos hablando del Ministerio de Fomento, el de más gasto, del Ministerio de Hacienda, que a través de la SEPI es uno de los más gastos, aparte de ser el que recauda. Empiezan a vislumbrarse algunas cositas de interior también por ahí, es decir, estamos viendo cómo de lo que se está hablando es de algo que cuelga directamente de la plana mayor del Gobierno y del PSOE. Y luego, claro, nos dicen que no se conocen de nada y no se han cruzado WhatsApps. Pero de ahí a que nos lo creamos, pues hay, no sé, 1000 kilómetros. No lo sé, yo tengo la sensación de que de momento estamos en la fase inicial, Raúl, de todo esto. Tengo la sensación de que va a salir muchísima más información de esta trama. Lo que me llega de fuentes de investigación, fuentes judiciales, es que han abierto un melón incalculable, que esto les permite empezar a hilar conexiones del resto de tramas, como se puede ver simplemente con mirar el croquis, y que vamos a ver posiblemente detenciones adicionales. Sí, todo apunta en esa dirección, yo también lo creo. Y como decía Carmelo, es que
el foco de poder del que bebe todas estas tramas o que calienta, porque claro, para la corrupción necesitas que alguien te dé poder, es el mismo. Y que puede estar por encima de la SEPI o por encima del secretario de organización del Partido Socialista. Volviendo a las explicaciones de María Jesús Montero, es que sería casi una irresponsabilidad que la ministra de Hacienda no sepa nada del presidente de la SEPI. Es que, vamos a ver, yo me imagino, por ejemplo, en un Consejo de Ministros, pues que en su momento vamos a hacer una política para que el Estado recupere o aumente su participación en el sector público, que de hecho se ha hecho y era una de las cosas que quería Pablo Iglesias. Y entonces Pedro Sánchez le dice, bueno, ministra, ¿a quién tenemos en la SEPI? Y ella diga así toda... Un señor que yo no conozco de nada, que no sé, que pasaba por allí, que no le he mandado un WhatsApp en mi vida. Y es que este tipo de explicaciones tan inverosímiles lo que hacen es aumentar todavía más las sospechas. Es que me estoy imaginando el cachondeo cuando vieran este tipo de declaraciones en la UCO. O sea, me imagino las carcajadas. Bueno, vamos a coger, te dejo el último comentario, pero déjame que cojamos un poquito de oxígeno con Banca March. Banca March, nuestra solvencia, su tranquilidad. Patrocina este espacio. Bueno, pues vamos a coger un poquito de oxígeno con Banca March, el banco más solvente de España. Y hoy vamos a hablar de la importancia de las soluciones delegadas en la gestión patrimonial. Para ello nos acompaña Carlos Navarro. Muy buenas, Carlos, director de banca privada de Banca March. A la hora de invertir se habla mucho de mercados, pero insistéis en que uno de los principales obstáculos está en cómo reacciona el inversor ante la volatilidad de estos. ¿Por qué? ¿Cuáles son las causas? Pues sí, ¿qué tal, Carlos? Efectivamente, la volatilidad es una de las características más importantes a la hora de gestionar una cartera de inversiones, ¿no? Y al final, cuando uno gestiona de manera autónoma, pues se aplican ciertos sesgos de subjetividad un poco en función de la información que tenemos, ¿no? Y entonces al final, pues es lógico que un inversor a nivel personal pues tenga cierta tendencia a tener momentos de euforia cuando hay buenas noticias y quizá a dramatizar demasiado cuando las noticias son malas, ¿no? Y bueno, esto nos puede llevar a hacer una gestión que no nos vaya bien porque vendamos en momentos peores y compremos también en momentos que no sean los más adecuados, ¿no? Entonces nosotros desde Banca March lo que proponemos es delegar por lo menos la parte nuclear de nuestra cartera de inversiones hacia una gestión profesional a través de nuestro equipo de gestores, ¿no? Y con esto evitaríamos un poco el tener estos sesgos subjetivos para gestionar mejor la volatilidad. Pues Carlos, precisamente en este punto destaca vuestro servicio de gestión discrecional de carteras. ¿En qué consiste y cuáles son sus grandes ventajas? Pues sí, efectivamente, Carlos, con este servicio lo que tratamos es de evitar esta subjetividad que podemos tener a la hora de tomar decisiones, ¿no? Aquí lo que hacemos es que el cliente nos da un mandato para que gestionemos en su nombre una cartera de fondos de inversión donde nosotros, pues en función del perfil de cada cliente, pues aplicando criterios obviamente de prudencia, de diversificación, también con independencia y con visión de largo plazo, pues lo que hacemos es gestionar activamente esta cartera de fondos con distintos perfiles en función de las características del cliente, ¿no? Y Carlos, como yo sé que a ti te gusta ir a lo concreto, pues te diré que haciendo esto, pues en los últimos 3 años en una GDC conservadora estamos ganando en el entorno de un 15%, en una moderada estamos ganando en el entorno de un 20-22% y en una decidida estamos llegando a niveles del 30%, ¿no? Que en general comparan significativamente mejor que una cartera que podamos gestionar a nivel personal, ¿no? Además de la gestión discrecional, en Banca March existen otras soluciones delegadas como son sus SICAVs institucionales. ¿Qué aportan, Carlos? Pues sí, las SICAV son uno de los productos más importantes que tenemos en el banco, ¿no? Y tiene una cosa fundamental que es que combina esta delegación de la gestión con un concepto que llamamos coinversión. ¿Por qué? Porque el propio banco y los accionistas del banco coinvierten con los clientes en estos vehículos, ¿no? Y al final, pues están haciendo una inversión que es exactamente igual que la que tienen nuestros clientes, ¿no? Además, aporta liquidez que normalmente un vehículo de coinversión no tiene, y luego tiene también la ventaja de que invierte en activos directos, no lo hace solamente a través de fondos, sino que compra directamente acciones
o bonos u otros instrumentos financieros. Y adicionalmente no hay un volumen mínimo para entrar en ellas, con lo cual se puede entrar desde muy poco dinero. En concreto, una acción puede costar ahora mismo pues, 10 euros, ¿no? En ese entorno, ¿no? Tenemos 3 SICAVs, Torrenova, Belver y Yuc, con perfiles conservador, moderado y decidido. El más conservador tiene en renta variable un 20%, el intermedio un 50% y el más decidido un 80%. Ahora mismo estamos en el entorno de 1.900 millones gestionados entre los 3 vehículos con un track record francamente positivo, ¿no? Y entre estas SICAVs y la gestión discrecional de carteras, la GDC, pues yo creo que tenemos una propuesta magnífica como corresponde a un banco como el nuestro, especializado en asesoramiento en banca privada y con cerca de 100 años ya de historia, ¿no? Pues muchísimas gracias, Carlos, muchísimas gracias a Bancamar, por supuesto, y nos volvemos a la tertulia. Bancamark, nuestra solvencia, su tranquilidad. Ha patrocinado este espacio. Carmelo, todo tuyo. Decía que es muy importante el tema de la trama SEPI. La presencia, desde mi punto de vista, de Leire Díez y de Anchón Alonso. Porque esto nos dice que efectivamente no es la corrupción de un ministerio, porque ya es casualidad que los corruptos hubiesen conseguido infiltrarse en 2 ministerios distintos sin que nadie les hubiera dicho nada. No, 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 no. Están en todos los sitios porque alguien los ha elegido para estar en todos los sitios. Bueno, déjeme que más allá de tramas vayamos al desastre que nos está originando este gobierno. Y una de las materias que es más sensible es la sanitaria. Y mientras que Mónica García siga combatiendo el modelo que tenemos en la Comunidad de Madrid, que es un modelo, por cierto, extensible, tan extensible que en Cataluña también lo tienen. ¿Qué es lo que pasa? Que ellos sabrán a quiénes les han hecho las concesiones en materia de colaboración de modelo mixto público-privado, porque en Madrid funciona de maravilla y ahí es un desastre. Hombre, teniendo en cuenta que Mónica García es aliada, compañera, por decirlo de alguna manera, de partido-gobierno de Salvador Illa, lo mismo le podría pedir explicaciones, pero no, allí no le pide ni media explicación. Miren, déjenme que hablemos de qué es lo que está pasando en estos momentos, porque es que además hay un escandalillo que hay determinados medios que no le están queriendo dar mucha trascendencia y yo sinceramente creo que la tiene o que la tuvo, porque es una noticia que lleva ya tiempo. Déjenme que les cuente. Mónica García firmó en su momento un documento defendiendo que se pudieran utilizar mascarillas caducadas almacenadas tras la pandemia. Repito, caducadas. Mascarillas almacenadas, caducadas. Bien, el Tribunal de Cuentas había detectado 237,7 millones de unidades de material sanitario caducado. Más de 233 millones corresponderían a mascarillas. Bien, Mónica García aseguró que la caducidad de un producto sanitario, agárrense, no implica necesariamente que deje de ser útil. ¿Y qué tenemos que esperar? ¿A que nos diga ella cuál de lo caducado es útil y cuál no? Bien, Sanidad se justifica por el contexto excepcional de la pandemia, que yo sepa ya lo hemos pasado. Bien, y Mónica García criticó a Ayuso por supuestamente distribuir mascarillas de baja calidad. ¿Se acuerdan? Aquella famosa historia, las mascarillas egoístas. Hombre, más egoísta que el hecho de estar utilizando mascarillas caducadas. Bien, vamos con la siguiente pantalla, por favor. De todo esto, ¿a qué saltamos? Bueno, saltamos a una situación en la cual Mónica García acabó destinando 60 millones de euros a la Organización Mundial de la Salud 3 meses después de su incorporación a la organización. ¿En qué está pensando esta mujer? ¿Esta mujer está pensando en la gestión? No, le importan 3 pimientos las mascarillas caducadas. ¿En qué está pensando? En esto. ¿Por qué destinó 60 millones? Porque Mónica García no está pendiente de la gestión del ministerio, está pendiente de su futuro después de que caiga este gobierno. ¿Y qué es lo que se está trabajando? Pues está trabajando el puesto máximo, el de máxima responsable de la Organización Mundial de la Salud, lo cual para una persona, ella, médico y madre, pues estaría de maravilla, ¿verdad? Habría alcanzado el sumum de lo que ella considera que es su profesión. Bien, profesionales del sector público están en pie de guerra contra la gestión de sanidad por las pésimas condiciones, salarios bajos e interminables jornadas laborales. ¿Esto le importa? No, ella está pendiente de su futuro laboral, no del futuro o presente laboral de la gente que nos cuida a todos los demás en temas de asistencia sanitaria. Mónica García está centrada, esta es una de las campañas que está lanzando ahora, lo que ella denomina el apocalipsis climático, que es la anestesia verde. Bueno, pues agárrense, porque la anestesia verde, quitar determinados componentes, huella de carbono, contaminantes y tal de las anestesias, conseguiría acabar con, agárrense a la bonita cifra, 0,3026% de las emisiones. Repito, 0,00026%. Esto es lo que le preocupa. Ni las mascarillas caducadas, ni la gestión de los hospitales, ni las campañas de la gripe. No, ella está pendiente de su puesto en la OMS y de la anestesia verde. Bien, y ha dejado de lado la inversión que garantiza, por ejemplo, en la innovación oncológica. Ya les hemos dado más datos en este programa. En innovación oncológica, en estos momentos nosotros estamos incorporando aproximadamente 1 de cada 4,
1 de cada 3, dependiendo de que sean medicamentos o tratamientos oncológicos de los que acepta la Agencia Europea del Medicamento. ¿Por qué hacemos eso? Pues que dé explicaciones ella, porque lo cierto es que aquí nos estamos jugando la prevención del cáncer y la reducción de las listas de espera. Bueno, esta es la situación a la que nos aboca Mónica García. Esto es lo que está pasando. Ella va a lo suyo, que es esto, el puesto. Nosotros tendremos que acabar en Madrid. Tenemos el chollo de que el modelo lo acaba marcando la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Pero para el resto, pues tienen un problema, evidentemente. Bea García, vamos allá. Cerramos año, que según Pedro Sánchez es el año del sueño español, el cohete económico, la moto, sí, la moto debe ser la motoreta, porque está más quemado el motor ya que cualquier cosa. Sí. Vamos a hacer repaso y balance, porque ustedes estarán notando una pérdida de poder adquisitivo, la misma que la inmensa mayoría de españoles, pero según Pedro Sánchez vamos de maravilla, Bea. Y todo lo contrario, bueno, es que pensábamos que 2024 no podía ir a peor, pero con Pedro Sánchez siempre se puede ir a peor, o sea, según vamos avanzando, no le retes, empeoran las cosas. Y él, pues bueno, como dices, ha hecho balance, todo va bien, España es excelente gracias a él. Se ha felicitado incluso hasta de lo bien que va el IBEX 35, que es una cosa completamente dantesca, no tiene nada que ver con él, de hecho tiene un gobierno que está persiguiendo constantemente a las compañías del IBEX 35. Bueno, y que el 80-85% de la facturación de las IBEX 35 la hacen en el exterior. Completamente, no tiene ni siquiera mercado en nuestro país, o no el 100%. Bueno, Pedro Sánchez, golpes de pecho, celebración, y hay que estar agradecidos. Hoy acabo de ver la cotización del IBEX, ha alcanzado máximos históricos. Yo creo que esto es un éxito de país, de las empresas, de los trabajadores, de las familias, por supuesto también del Gobierno de España, y por tanto pues despeja una duda que hemos vivido durante estos últimos 7 años, ¿no? Y es que parecía, ¿no?, según decían los de siempre, que España se hundía. Bueno, pues no lo veo yo que sea así. Los de siempre. Los de siempre. No, los de siempre lo que dicen es que vamos de maravilla y aquí no gana poder adquisitivo absolutamente nadie. Eso es lo que decimos y eso es lo que nota la gente y cualquier persona lo puede ver. Lo suyo usted sabrá, no sé, se habrá subido la asignación de gastos, el jamón ya no será 5J, será 800J en la Moncloa, no sé, usted sabrá. Sí, bueno, Pedro Sánchez estuvo 1 hora y media hablando de lo bien que lo hace en España, de poniéndose medallas, no le cabían ya en la solapa, y no habló de, bueno, pues de la verdadera realidad, de la herencia que nos ha dejado este año, unos billoncitos. Esto eran unos billones que en 1 hora y media Pedro Sánchez no tuvo ni tiempo de dar unas cifras que son las cifras fundamentales. O sea, ¿a qué nos enfrentamos en el 2026? Pues nos enfrentamos a que ahora mismo estamos en récord prácticamente en todo lo que no hay que estar en récord. Tenemos deuda pública. Casi 1,7 billones. Casi 1,7, que llegamos meses, estamos jugando con el 1,7 meses adelante. Desde que llegó Pedro Sánchez, ¿qué ha crecido esto? ¿Medio billón? Pues la deuda pública sí. Medio billón. Sí, sí, ya lo ha superado. Y un 4% más que un año antes. Anual. Estamos con datos en octubre. Vamos a la deuda de la Seguridad Social, lo bien y lo sostenibles que son las pensiones. Pues estamos 126.174 millones, son más de 90.000 millones desde que Sánchez llegó al gobierno en deuda de la Seguridad Social. La deuda es el agujero, es decir, Sí, estamos cargando otro tipo de partidas porque resulta que el sistema de la Seguridad Social no consigue el equilibrio presupuestario, no consigue tenerlo. ¿Por qué? Porque las cotizaciones no dan para pagar estas pensiones. ¿Le preocupa algo a este señor? Bueno, ya han visto que no. No, y además es muy curioso porque crece el doble que lo que crece la deuda pública. Ya. O sea, la deuda de la Seguridad Social es un auténtico pozo sin fondo en España. ¿Y qué más tenemos? Bueno, la mutualización de la deuda de las comunidades autónomas. Esto nos deja también el 2025 de regalo por Navidad, por Papá Noel. 83.000 millones que ahora dice que el Estado va a asumir y que va a ser un incentivo para que las comunidades autónomas sigan gastando sin control. Las más gastonas, pues tienen una recompensa. Las más prudentes, pues tienen un castigo. Así es el gobierno de Pedro Sánchez y vamos a ver lo siguiente, que es el auténtico cohete. El cohete económico es, bueno, pues los departamentos que están contentos.
al acabar 2025, a los que se les ha dado bien el año. Tú preguntas a un trabajador, a un autónomo, y te dice, pues 2025 se me ha dado muy fastidiados mal. de narices. Muy mal, pues tú preguntas a la agencia tributaria qué tal te ha ido este año, y la agencia tributaria te va a decir, bueno, pues que está en récord histórico también. Agencia tributaria, los impuestos que recauda el fisco, pues casi 300.000 millones de euros, 278.000 millones. Todo, lo más llamativo es esta cifra. O sea, en un solo año se ha incrementado la recaudación de impuestos, es decir, nos han subido los impuestos, vamos a dejarnos de tonterías, porque aquí todo el mundo sigue haciendo las mismas prácticas, en casi 24.000 millones de euros. Es una locura. Impuestos nuevos, impuestos que ya existen que suben, los reyes de la recaudación, IRPF y también el IVA. Tenemos casi 120.000 millones hasta octubre, nos queda un mes que bueno, pues también será pletórico. En recaudación por IVA, 10.000 millones de euros más, fíjate que es casi la mitad de la subida, o sea, casi la mitad de la subida extra se la lleva el IRPF con un componente aquí de la inflación total. Cuando llegaron estos señores, esta cifra que ven aquí de casi 120.000 millones era de 82.000 millones. Por IRPF, ¿eh? Pues sí, no hemos querido actualizar el IRPF, nos han subido a todos los impuestos por la puerta de atrás, vía inflación, IRPF recaudas más, y con el IVA pues también recaudas más, por supuesto, otro impuesto que tiene un componente de precios total, sube los precios de todo, y la agencia tributaria se frota las manos, bienvenido más dinerito del contribuyente. Y luego, otra de las partidas, bueno, pues una de las fundamentales, las cotizaciones sociales también hasta octubre, tenemos 147.113 millones de euros, que son 9.300 millones de euros más de recaudación vía cotizaciones sociales, y dentro de este dato también hay un detalle muy curioso, que es que casi la mitad es por el mecanismo de equidad intergeneracional. O sea, esta subida de impuestos, que va a venir también en enero, esta subida de impuestos que no te da derecho cuando te vayas a jubilar, cuando hablan de las cotizaciones no son impuestos, ¿cómo que no son impuestos? Si me estás subiendo el mecanismo de equidad intergeneracional y encima no me estás dando ningún derecho para cobrar pensión. Esto es el balance fiscal. Ahora, esto va al empleo, o sea, golpe al empleo, golpe al empleo, golpe al consumo. Muy bien. O nada, así nos está quedando la economía de bonita. Pero según Sánchez, no, somos los de siempre. Pues esto, los de siempre deben ser las estadísticas de la Seguridad Social y las estadísticas de la Agencia Tributaria. Sí, son las suyas propias. No hablo de esto en su balance del año. Esto, pues, quieras que no, pues de la Seguridad Social, de la Agencia Tributaria no le apetecía hablar. María Jesús Montero, lo que pasa es que no mira hacia allí. Debe estar mirando a ver si encuentra a Vicente Fernández Guerrero, porque como dice que no lo conocía. Claro, ese hombre también, sí. Impuestos nuevos que vendrán en 2026. Tienen muchas ganas de meterle mano al diésel, tienen muchas ganas de meterle mano pues, a los peajes de las autovías, tienen muchas ganas de meterle mano al patrimonio y a las herencias. Sánchez, esto decía en enero de este mismo año. La sociedad española va a acabar dividida en dos clases de personas. Aquellas que reciben una o varias casas de sus padres, de sus madres, y pueden, por ello, dedicar el grueso de sus ingresos a otros proyectos vitales, como pueda ser formarse, emprender, viajar. Y aquellas otras personas que se pasan el día y la vida trabajando para poder pagar un alquiler y llegan a la vejez sin ser propietarios de la casa en la que viven. Que le pongan el QE que se pierde, ¿eh? Sí. O sea, cada vez tiene peor oratoria este señor. No sé, habla de en qué te lo vas a gastar. Bueno, será con lo que te haya dejado Hacienda, porque te arrea unos sopapos de 3 pares de narices. Completamente, y todavía, bueno, pues quieren echar manos todavía más. Ni muertos nos van a dejar en paz en este gobierno próximamente. ¿Qué hemos tenido este año? Bueno, pues el bochorno del año a nivel energético. O sea, lo que nunca había pasado en nuestro país. Nos fuimos en abril, desgraciadamente, al cero energético como un país desarrollado. ¿Qué nombres se inventan para un apagón de toda la vida? Decir apagón, lo que no iba a volver a pasar, lo que nunca iba a suceder en España, lo que Sánchez y Beatriz Corredor negaban. Y bueno, la versión del presidente del gobierno pues ha sido tomadura de pelo tras tomadura de pelo, pero vamos a recordar alguna de sus reflexiones cumbre. La ciudadanía lo que sí que debe tener claro es que el gobierno de España va a llegar hasta el fondo en este asunto, y que se van a hacer las reformas y se van a tomar las medidas necesarias para que esto no vuelva a suceder, y evidentemente vamos a exigir las responsabilidades pertinentes a todos los operadores privados. Insisto, vamos a exigir todas las responsabilidades pertinentes a los operadores privados. Bueno, pues Pedro Sánchez, su versión
tenían la culpa las eléctricas. Ahora se felicitaba del IBEX, o sea, no sabe ni por dónde le da el aire. Te felicitas del IBEX, pero la culpa del apagón la tiene la empresa privada. No, pero sí que además, a ver, ¿está salvando la financiación de los servicios públicos? Bueno, de aquella manera. O sea, está consiguiendo que no quiebren. ¿Por qué? Porque nos está quitando todo el dinero privado. Con unos incrementos de recaudación fiscal y de cotizaciones sociales brutales. Ya está. Este es el truco del almendruco de este señor. Esa es toda la gestión suya. Saqueo a unos para tapar boquetes que genero yo. Pero mientras, efectivamente, o sea, apagones, tenemos la red eléctrica hecha una auténtica porquería, ni Perry está invirtiendo en ella. Bueno, pues nada, hasta que aguante esto. Completamente. Y luego, bueno, pues las nucleares. Hay que decir que Pedro Sánchez le dejó un regalo a las nucleares envenenado. Les dijo que, bueno, que les lleva asfixiando muchísimos años en materia tributaria. Les echó la culpa también del apagón, hay que decirlo, porque estaban desconectadas, cuando estaban desconectadas por motivos operativos o por motivos de rentabilidad. Una rentabilidad que se ha cargado el gobierno y que somos el único país a día de hoy, 2025, que quiere cerrar sus nucleares cuando funcionan perfectamente y cuando no tenemos otra alternativa energética que nos dé estabilidad, precisamente lo que necesitamos. Las autoridades europeas diciendo, por favor, déjense de experimentos porque necesitamos todas las energías estables. Y nosotros, los tíos, que vamos a cerrarlas. Sí, bueno, pues otro asunto que le preocupa a la gente. La luz, por supuesto, tener luz te preocupa. Luego también tener casa, lo que viene siendo pues, un lugar donde es que tenemos ahora mismo... Unos vicios tiene la gente. Exacto, un sitio donde quiere dormir, comer, un cenar, sitio donde tener comer vivienda. Y demás. La vivienda, el mercado de la vivienda en 2025 pues va a peor. No hay más que mirar cualquier portal inmobiliario para darse cuenta de que es prohibitivo comprarse un piso o alquilar un piso. ¿A qué se debe esto? Bueno, pues a la mano de Sánchez, la mano mágica, la mano invisible de un gobierno que persigue al propietario vía fiscal, vía todo tipo de trabas administrativas, fomenta la ocupación, aplaude la ocupación y sobre todo se niega a construir más vivienda, y por supuesto no piensan fomentar la construcción de vivienda privada en un momento, en un año donde estamos en récord de población. O sea, cada vez hay más demanda de vivienda porque estamos en récord de población en España, la gente quiere una casa, evidentemente, cuando llega aquí y le decimos que no. Y este gráfico, pues la verdad que llama bastante la atención porque tenemos la tendencia es de CaixaBank, la tendencia de lo que está pasando en nuestro país, el problema de escasez de vivienda, que no es un problema de precios, es un problema de escasez. Hemos ido creando más hogares en azul, creación neta de hogares. ¿Hemos ido construyendo a la vez que se crean los hogares? Pues no, cada vez menos. Entonces, ¿qué tenemos? A cierre de 2024 teníamos un déficit de un poquito más de 500.000 viviendas. O sea, hacían falta para que la oferta y la demanda lleguen a un punto razonable. Pues ahora todo el mundo apunta a 700.000 viviendas. ¿De dónde las vamos a sacar? Y luego hay un problema, porque se está inyectando en la población una corriente que es decir, no, lo que necesitamos es vivienda pública, lo que necesitamos es vivienda, fin. ¿Vale? La gente en un país normal en el que tú puedes tener un trabajo, puedes tener un salario decente, puedes tener capacidad, poder adquisitivo, capacidad de ahorro, la gente tiene que poder comprarse su vivienda. Si todo el mundo depende de la solidaridad de la vivienda pública, ¿quién paga la vivienda pública? Eso es. O sea, si en una sociedad en la que estuviéramos dos, Bea y yo, los dos reclamamos una vivienda pública, ¿quién la paga? Nadie, ¿verdad? Pues ese es el modelo al que nos llevan. Si los dos podemos trabajar y comprar nuestra vivienda con el fruto de nuestro trabajo, pues salen las cuentas, pero si ambos estamos pidiendo que el otro nos la pague y ninguno lo podemos pagar, que es lo que empieza a pasar en España, pues te quedas sin viviendas, ni libres ni de obra pública. Y le están diciendo a todo el mundo que no, que vivienda pública. No es verdad. Lo que necesitamos es que la gente pueda tener los sueldos lo suficientemente elevados, que no tenga sablazos fiscales y pueda comprarse su vivienda, porque si no estaremos permanentemente pidiéndole al de al lado que nos dé para una vivienda. ¿Y qué va a hacer el de al lado? Pues marcharse, obvio. Pues sí, ser empresario, 2025 un suplicio para cualquier empresario. Total. Y Yolanda Díaz, su maldición. La maldición de Yolanda Díaz en este año ha sido, bueno, pues contra las empresas. ¿Por qué vamos a favorecer que se creen nuevas, que el empleador cree riqueza? Pues no. ¿Qué ha decidido? Y con la mano también y la ayuda siempre de la Seguridad Social, más cotizaciones a los autónomos, al MEI que ya hemos mencionado antes, o sea, mayores costes laborales vía Estado. Tenemos subidas del SMI, en 2025 ha habido subida del SMI, en 2026 habrá otra subida del SMI. ¿El problema que hay? Bueno, pues vacantes sin cumplir. Por ejemplo, aquí Yolanda Díaz es que no le presta ni atención. Los empresarios están diciendo que no encuentran trabajadores. Luego será el debate de por qué no los encuentran. Pero ¿el gobierno está haciendo algo
para que estos empresarios encuentren a la persona que de verdad le puede sacar el trabajo adelante? No están haciendo nada y esto va muy unido al siguiente problema que Yolanda Díaz y el Masai, también el Ministerio de la Seguridad Social, ignoran completamente y que se está agravando en 2025, que es el absentismo laboral. La salud de los españoles. 1,2 millones de personas al día no van a está trabajar. malita. 1,2 millones. Sí, sí. Con un coste de 35.000 millones para la economía y les importa un soberano pimiento. Sí, y los lunes se disparan las bajas, los viernes no. Otros efectos también que están pasando este año. Vacantes sin... La gran paradoja, absentismo laboral, vacantes sin cumplir, y mientras tanto tenemos a Yolanda Díaz, decimos próximas porque ella lo ha intentado este año, pero al final no lo ha conseguido, reducción de la jornada laboral, pretendía ella hacerlo y fíjate, o sea, no encontramos trabajadores y la ministra de Trabajo luchando por trabajar menos, cuando lo que hay que hacer es trabajar más, cuando lo que te está demandando el mercado laboral, registro horario que también está en ello, o sea, Yolanda Díaz en tiempo real sabiendo lo que está pasando en cada una de las empresas de nuestro país, el Verifactu, el gran hermano de Hacienda, aquí también entra el Ministerio de María Jesús Montero, otra cosa que nos hemos librado por los pelos. Exactamente. Ya veremos por cuánto tiempo. Ha sido un diciembre para los asesores fiscales, para cualquier autónomo con Verifactu, vamos, un diciembre frenético, despido disuasorio, que también han intentado hacerlo este año, bueno, pues diciendo, si despides a un trabajador mayor de X años, le tienes que pagar más. Si es una mujer, la tienes que pagar más. O sea, ataque directamente a la flexibilidad laboral. ¿Quién va a contratar a una mujer si esto entra en vigor? Si me cuesta más caro despedirla. Es que no tiene ni pies ni cabeza. No, pues lo que pasa cuando te dedicas a cosas sectarias en vez de a cosas de gestión. ¿Pero qué le vamos a hacer? ¿Tenemos algo más? Tenemos lo último ya, que nos afecta al 100%, que es al bolsillo de todos. Ir a comprar cualquier cosa, lo que sea, un coche, poder adquisitivo. Nos vamos a el empobrecimiento de todos. 22,3% desde que gobierna Sánchez. Ha subido el IPC, un acumulado estupendo, o sea, para darse golpes de pecho. 3% en el último año. Ha subido el IPC, que sigue subiendo. El gobierno ya, fíjate, habla de que estamos creciendo por encima de Europa en el PIB, eso sí que Sánchez presume, que ya sabemos que el PIB está manuseado de todo tipo, dopado por el gasto público, etc. Pero como tenemos ahora el IPC por encima de la media europea, aquí no dice nada. Tampoco el gobierno, de la inflación no habló. Salarios reales estancados, lo mires por datos de la OCDE, lo mires por Funcas, cualquier instituto de estudios económicos te pone la realidad, que es los salarios, si le quitas el efecto de la inflación, estamos que no hemos evolucionado absolutamente nada, tiritando. Que se dice. Y por último, ¿qué es lo que está subiendo realmente, aparte de los precios? Pues la paguita. Récord en el ingreso mínimo vital, el último dato también es histórico, 800.000, unas 800.000 hogares, dentro de esos hogares hay bastantes personas, beneficiándose de todo tipo de paguitas, prestaciones de empleo, todo tipo de prebendas para tejer una red clientelar que cada vez es más grande. Vamos, que venían con el objetivo de que no fuéramos independientes, de que no dependiéramos de nuestros ingresos y por desgracia tenemos que decirles que lo están consiguiendo. Cada vez hay más gente dependiente de un estado de bienestar, estado asistencial, de subvenciones y cada vez hay menos gente con capacidad de compra o de pago de su nivel de vida, incluido por supuesto la vivienda. Bueno, ¿les felicitamos la Navidad? Hombre, por supuesto, la Navidad, el Año Nuevo. Que no nos quiten los polvorones, que si no... Sí, vamos a intentar evadirnos ya en enero, cuando veamos la nómina lloraremos. Pues feliz Navidad y a levantar España.